que le hizo Reinaldo Alberto Fernández, dijo la Corte está virtualmente paralizada. En la Corte respondieron con datos concretos que dan cuenta de dos cosas, que en el último año creció mucho la cantidad de casos que trató la Corte y que el principal problema de funcionamiento de la Corte tiene que ver con la cantidad de apelaciones que hace el Estado de Cristina y de Macri a juicios de jubilados que ya sabe el Estado que le va a salir en contra, pero hace apelaciones para no tener que pagarlos. Y entonces son miles de casos y eso traba el funcionamiento de la Corte porque lo tienen que responder uno a uno. Es importante que el gobierno aclare a qué se refiere el presidente con virtualmente paralizado, porque un presidente dice cosas, como dice todo el mundo, es alguien que dice algo. Uno escucha a los presidentes que han dicho cosas muy importantes y macanas. ¿Está virtualmente paralizada? ¿Hay datos concretos o es algo que se dice para imponer el tema? Y quiero ver los datos porque no me gusta que me digan una cosa sin fundamentarlo demasiado. Y es importante que hoy mismo el gobierno distribuya los datos sobre los cuales dicen por qué está paralizada comparativamente. Es un dato complejo de analizar. Y bueno, y me parece que estos datos me parece que van a, no sé, acelerar o espero que frene un poquito el debate dado la dramática situación que vive la Argentina y se pueda discutir en paz y en tranquilidad con tiempo un poquito más adelante. Dicho esto, quiero agregar otra cosa. Veo a gente muy alarmada con la reforma judicial que me parece que tiene un altísimo nivel de hipocresía. Es decir, gente que está contra la reforma judicial pero aplaudía a gritos que detuvieran gente sin condena. Yo me acuerdo perfectamente, y estoy hablando de colegas y estoy hablando de políticos, que cuando mostraban la foto de Vudú en pijama y nosotros estábamos en una voz muy solitaria diciendo eso no corresponde, o cuando detenían a Debido 2 días después de ganar una elección, o cuando detenían a Barata un día antes de ganar una elección, y nosotros decíamos eso no corresponde, no hay una nueva forma de detener gente, la doctrina Irsum es una porquería, y lo decíamos desde acá. Había muchos colegas que decían, no, hay que detenerlos como sea, hay que detenerlos como sea. Y me acuerdo que uno de nuestros argumentos era, como sea después te lo hacen a vos, y como sea después estás presente que no tenés derecho a quejarte. Bueno, hoy están alarmados por el manejo de la justicia. Entonces, esto va a funcionar cuando todos seamos sinceros, en algún sentido, serenos, y pensar, bueno, pensemos en la justicia, ¿no? Que cuando tengo la justicia para el lado, me designo 100 jueces y a cantarle a Magoya y pongo el abogado de una persona que está procesada ante la justicia en la comisión para reformar, y por otra parte, del otro lado, cuando tengo el poder, detengo gente sin ninguna condena, traslado jueces, pongo el juez que me viene bien, y a ver, unos y otros han hecho barbaridades con la justicia, unos y otros. El relato que hizo el otro día Alberto Fernández, le faltaba un cacho, le faltaban los 8 años de Cristina, y realmente es un cacho muy importante que faltaba en ese relato. Ahora, lo que describía del macrismo era cierto. Entonces, en algún lugar, para establecer esta reforma, necesita un poco de serenidad, tranquilidad, poder hablar, poder reconocer que todos los sectores han usado la justicia para hacer porquerías. Entonces bajar un poco, charlar y ver cuál es el momento, porque en este momento, insisto, me da vergüenza estar hablando de esto y no es responsabilidad mía, pero la verdad que me da vergüenza. De cualquier manera, corresponde escuchar partes del reportaje que ayer Alberto Fernández dio a Reinaldo, que insisto, fue fantástico. Escuchá. Cuando me dicen, porque yo en esto no me gusta ser hipócrita, cuando me hablan de estas cosas hay que consensuarlas antes de que vayan al Congreso. Lo que me están proponiendo es que repartamos los jueces. Y yo no pienso repartir jueces con nadie, yo quiero nombrar jueces dignos. ¿Ok? Yo estoy haciendo una repartija de jueces, a ver cuántos te tocan a vos y cuántos me tocan a mí. Ya es eso lo que estoy haciendo. Bueno, a ver, medio detalle, no es repartir jueces. Puede ser repartir jueces, pero también puede ser ponerse todos de acuerdo en qué jueces son dignos para ejercer la magistratura. Entonces, no es esto es tuyo, esto es mío. No, fíjate, ¿cuáles son los buenos, los que son insospechados? Se juntan como gente grande, se ponen de acuerdo en eso y fíjate qué fácil sería. Otro, dale. En mi vida he dicho, y yo creo que el problema de la Corte no está en el número, que con 5 miembros la Corte puede funcionar. Lo que sí digo es que así está funcionando mal. Con cualquiera que usted hable, lo que le dice que la Corte está virtualmente paralizada. Esto que estoy diciendo yo, de que el 80-85% de las sentencias que dicta la Corte son planchas que dicen simplemente, por no ser sentencia definitiva se rechaza el recurso, y que este trámite tarda entre 1 año y medio y 2, no lo digo yo. Y además hay otros cuestionamientos. Muy bien, y un fragmento más de Alberto Fernández, dale. Los que más se inquietan con los cambios son los que quieren que siga todo igual para garantizar su propia impunidad.
Esto es lo que más me indigna. Yo quisiera que todos los argentinos entendamos, miren, la única aspiración que yo tengo como presidente es que al día siguiente de terminar mi mandato la gente me salude por la calle y diga buen día, Alberto. Punto. Y que sepa que durante el tiempo que me tocó ser presidente hice mi máximo empeño para hacer una Argentina mejor. Muy bien, a ver, por fuera de todo esto, ayer ocurrió un episodio en el Consejo de la Magistratura que muestra también cómo fue la justicia en la época de Macri, que realmente las cosas que se hicieron son muy graves, no es un elemento, y le quita mucha autoridad a los dirigentes de Cambiemos para gritar, y es una pena, porque es necesario que haya autoridad para debatir desde la oposición. Ayer se votó desandar una serie de medidas que tomaron con 10 jueces en la época de Macri, donde ponía un juez donde se cantaba los huevos. Es decir, había una causa que le importaba en una cama, entonces ponía un juez de primera instancia, o ponía un juez de otro fuero, o ponía un juez de otra jurisdicción, porque había jueces juzgados que estaban subrogantes, o sea, que estaban vacíos, y ponía a esos jueces para tomar decisiones en temas muy importantes. Y generalmente tomaban decisiones en el sentido que el macrismo quería. Entonces, ese tipo de cosas tan irregulares, tan violentamente irregulares, es lo que hizo que ayer se desandara por el voto de los consejeros más cercanos al gobierno y de Graciela Camaño, que desempató. Por eso Graciela Camaño en Twitter le decían traidora por haber votado algo que correspondía. Paralelamente, Mauricio Macri también está en la agenda informativa de hoy porque se fue a Francia a hacer cuarentena para después irse a Suiza a trabajar, y el hashtag en Twitter, que es el territorio de los desquiciados, porque nosotros los Instagramers somos armónicos, pero en Twitter dicen cualquier cosa, el título era "se fugó". Hashtag se fugó, hashtag traidora. Bueno, así se tratan en Twitter. Nosotros los de Instagram convocamos a la gente de Twitter a ser más serena, más amable, más cariñosa, porque hay otra vida y es mucho mejor que la medida de nosotros, los influencers. La sigo porque la veo a Tamara cagándose de la risa. Me estoy clavando un cuchillo en el corazón, escuchando. Un cuchillo en el corazón. Bueno, simplemente para cerrar esta parte, no sé, si querés decir algo de la reforma judicial que quedó pendiente. No, creo que lo que yo expresé es lo mismo que vengo diciendo en todos estos días. A mí el grueso de la reforma judicial me gusta, el tema de la Corte Suprema no me gusta absolutamente nada, y me parece que ahí es donde se puede intentar garantizar determinado cambio judicial de algunos procesos que se están llevando adelante ahora, porque son recursos que van a tener en su momento. Cuando te dicen, no, bueno, pero las causas actuales siguen con sus jueces naturales, sí, eso es cierto, pero cuando los fallos los tenga que revisar la Corte Suprema, si hay una ampliación de corte o si se divide por salas, cosa que a mí no me gusta nada que se divida por salas, eso va a revisar las causas que hoy se están tramitando, y ahí, bueno, se puede jugar alguna otra cosa. Y sobre los traslados de los jueces estuvieron muy mal designados en su momento, pero me parece que ese va a ser un tema muy judiciable, porque hay una acordada de 2018 de la Corte Suprema que le dio legalidad a esos traslados de jueces que en su momento hizo sin pasar por el Senado el macrismo. Así que me parece que no va a ser una pelea tan fácil poder sacarlos de ese lugar. Muy bien, finalmente, solo como una cosa de preocupación y que me impresiona, y tal vez hagamos una nota sobre el final del programa. Trump ayer tuiteó que entre sí me preguntan, ¿no será momento de analizar postergar las elecciones en Estados Unidos, dado que las elecciones hoy no son seguras? Lo decía por una denuncia de fraude que él mismo había hecho y por el coronavirus. Se armó tal quilombo en Estados Unidos que hasta los republicanos salió a decir, Estados Unidos votó cada 4 años hasta en la guerra civil, o sea, no hay forma de que eso sea pensado, es decir, en un acto de... A ver, que yo recuerdo, Nicolás Maduro hizo eso en Venezuela. Cuando se produjo esa respuesta, ¿qué hizo Trump? Trump fijó el tuit. Esto quiere decir, lo puso arriba de su cuenta para que quede fijado ahí y no quede confundido con otros tuits, como diciendo, sí, me la banco, estoy proponiendo postergar las elecciones en Estados Unidos. Tiembla la democracia mundial. Obama salió a hablar que eso nunca ocurre, que un expresidente de Estados Unidos habla de alguien que lo sucedió, y mucho menos de que lo sucedió inmediatamente. Dijo, este hombre está afectando nuestras libertades. Hay un quilombo con esto infernal. Yo realmente creo que primero tiene que seguir el Congreso, no va a pasar una cosa así, creo que no, está a 100 días, y según todas las encuestas, sobre todo las estaduales, las que muestran cuántos van al colegio electoral, está perdiendo
perdiendo por afano, es decir, por paliza. En el voto popular estaría perdiendo por alrededor de 8 puntos, 9 puntos en el promedio de todas las encuestas, pero en la cantidad de delegados al colegio electoral es abrumadora la diferencia. Entonces veremos qué es lo que pasa en este tema que es realmente tan sensible. Son las 9:20 minutos.